Buenas noches. Me preguntaban el otro día, algunos interesados en saber en pocas palabras de qué se trata la Torá. ¿Qué es la Torá? Que tanto se escucha sobre eso. Es difícil explicar lo que es la Torá en pocas palabras, pero hay que tener una explicación. Torá significa guía, significa enseñanza, instrucción. O sea que la Torá nos guía hacia algo, nos instruye en algo, nos enseña para algo. O sea que la Torá nos viene a ayudar a algo, como el colegio, la escuela. La escuela es para estudiar algo. ¿Qué es lo que se estudia en la escuela? O en este caso, ¿qué es lo que nos enseña la Torá? El Rambam es el primero que atendió esta inquietud y él dice que al principio de la creación los humanos vivían sin Torá porque habían estado cerca de la creación de Dios y tenían a Dios cerca, a Boreolam, y entendían que la vida tenía un sentido, que Dios había creado el mundo con un sentido y tenían que actuar en función de ese objetivo de mantener la creación de Dios, ese ecosistema cósmico, natural y sociológico, humano, espiritual, emocional. Había que mantener el objetivo que Dios había creado. Con el tiempo, la gente se olvidó de Dios y cada uno empezó a crear su propia historia. No entendía qué hacía en el mundo. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues se olvidaron de Dios, empezaron a crear religiones distintas, cada uno de acuerdo a lo que él consideraba que tenía que hacer. Los ismos, las devociones a algo específico. Y otra vez, y el mundo empezó a desviarse del objetivo por el cual Dios lo había creado, que es mantener el mundo, leobda ul shombra, para trabajarlo y para cuidar el mundo. Y cuando uno se olvida de Boreolam, se olvida de Dios, empieza a atender otras cosas, deja de cuidar el mundo y empieza a cuidar su propio mundo que él creó. Vino la Boreolam, se apiadó de los humanos y a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob les reveló la Torá, les reveló la ley. Les hizo, ven, acá estoy yo de vuelta, no se olviden de mí. Acuérdense que yo existo y les voy a dar a ustedes mandamientos extras para que nunca se olviden de mí. Y entiendan siempre que hay un solo creador y el mundo tiene un solo sistema y hay que vivir la vida con bondad dignamente para cumplir con ese sentido. Es como que la Torá es parecido a una carretera. Digamos que aquí en Avenida del Libertador, pero en los años 1900, cuando no hay gente, había pocas habitantes, todos sabían cómo va el tráfico, que se va de norte a sur, o de este a oeste. No, nadie se confundía, éramos pocos, sabíamos dónde quedaba cada lugar. Luego la población empezó a incrementarse, la cantidad de gente, y empezó a haber confusión, olvido. Entonces vino el gobierno y el gobierno de la ciudad y marcó líneas, estos manos, estos contramanos, para que la gente no se confunda. La mano y contramano puede existir sin las líneas marcadas, pero las líneas te recuerdan, mira, este es el camino. La línea es una guía, te dice, por acá hay que ir. Y la Torá también es una guía, me dice, por acá hay que ir. Nos enseña a no olvidarnos de Boreolam, a no olvidarnos de Dios. Cuando uno se olvida de Dios, entonces, al final, el objetivo de la existencia desaparece. Es posible también que caigamos en un error de practicar la Torá y olvidarnos de Dios. Es posible. A veces
Imaginémonos un grupo de personas que están trabajando con una manivela para generar energía. Tienen que cargar la energía y ven que no sube el nivel de energía. Mueven y no suben. Entonces empiezan a hacer, no, esto se hace así, se hace así. Al final se dan cuenta que los cables estaban desconectados. Entonces, por más que muevan y muevan, la energía nunca va a subir. Nunca tenemos que olvidar que la Torá se nos dio como una guía para acercarnos a Dios, para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. La Torá, cuando se practica desconectada de Boreolam, cuando no nos une con Dios, cuando no nos recuerda que existe un creador y hay un mundo en el cual tenemos que vivir, entonces la Torá se transforma también en algo desconectado de su propio objetivo. Es como que uno sigue las líneas, los cursos de la calle, pero sigue y no importa hacia dónde va. Pará, un momento, tenés que saber hacia dónde vas. Son dos cosas que tenés que saber. La línea te tiene que ayudar para ir a un objetivo. Esto es la Torá. La Torá nos guía para vivir. Es una guía para vivir. El objetivo del hombre es vivir armónicamente. Podía haber llegado, dicen Rambam, dicen muchos de los mefarshim, el ser humano, a desarrollar con su intelecto, como hizo Abraham Avinu, la capacidad de comprender cómo se debe vivir correctamente. Pero el hombre se olvida. Entonces necesitamos mitzvot que nos conecte con Dios. Las mitzvot nos tienen que conectar con Dios, con la bondad, con ese objetivo que nos quiere. No puede ser, por ejemplo, una persona, un ejemplo, que empieza a discutir con alguien y dice, no, esto no se hace así, eso no se puede, y empieza a faltarle respeto porque está explicándole una alajá que la hizo mal. Entonces ahí significa que no hay conexión de wifi con Dios. Si vos estás conectándote con Dios, no podés discutir con tus padres por una alajá, faltar el respeto y enojarte. Eso es cuando la guía va en contra del objetivo. Tenemos que siempre tener en concepto que la Torá nos ayuda a que todo nuestro comportamiento tiene que ser acorde a la voluntad de Boreolam. Esta es una manera, en pocas palabras, de entender qué es la Torá. Gracias.